Voy a pedirle a mi hermano que se ubique, por favor, en el libro de Isaías. Y voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos hace 8 días. Como bien decía Johan, estamos hablando de la voluntad y la libertad. Y les dije hace 8 días que no pude hacer una clase de voluntad y una de libertad porque es un atributo que va muy ligado el uno con el otro. Así que definíamos la voluntad como lo que Dios decide y Él mismo aprueba hacer, amén. Como diría el pastor Humberto, el Señor decidió y le colocó el sello. Así que eso hace parte de la voluntad. Y hablábamos que la libertad es que Dios simplemente hace. Fue los términos en los cuales quedamos. Vimos como el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11, le enseña a la iglesia que el Señor hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y dijimos también que nadie puede superar el consejo de Dios, amén. Así que no podríamos nosotros aconsejar a un Dios sabio como lo es Él. Pasamos también por el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, para hablar que el Señor hace todo como Él quiere y conforme a lo que Él ha decidido, amén. Hasta ahí creo que estábamos totalmente claros. Vimos la libertad en el Salmo capítulo 115, versículo 3. Hablamos de la libertad, de que Dios hace como Él quiere. Y al final terminamos diciendo que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que Él ha decidido hacer. Eso a grandes rasgos fue lo que vimos hace 8 días. Ustedes muy amablemente me colaboraron con algunos textos, hicimos algunos equipos de trabajo y ustedes buscaron algunas evidencias bíblicas de la voluntad y de la libertad. Así que esta mañana nos vamos a detener en dos, digamos que en las dos más grandes características acerca de la voluntad, y es la voluntad decretiva, uno, y la voluntad preceptiva. Y cuando hablamos de la voluntad decretiva, hablamos de que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, independientemente si a nosotros nos gusta o no. Si el Señor dijo tal cosa se va a realizar. Así que quiero que se ubique, como le dije, el libro de Isaías capítulo 46. Este texto también lo vimos hace 8 días, pero vamos a detenernos un poquitico más hoy sobre los textos. Isaías capítulo 46. Voy a leer los versículos 9 y 10. Dice la escritura así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y es una expresión donde vemos la voluntad decretiva del Señor. Y como les dije al inicio, una forma de comprender la voluntad decretiva es que el Señor siempre se sale con la suya, amén. Y eso para nosotros que somos hijos suena bastante interesante y es una bendición. Así que Dios siempre se sale con la suya. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y como lo deja ver el profeta Isaías, Dios decretó el final desde hace mucho tiempo. ¿Va a pasar? Sí, quizás no nos guste, ¿no? Pero es palabra del Señor. La Biblia también nos deja ver que ni una jota, ni un punto, ni una coma pasará de su palabra. Y a veces empezamos a tener problemas con esas cosas. Y la mejor forma de quizás entender la voluntad decretiva del Señor es conociendo su palabra. Es la mejor forma
en la que nosotros vamos a tener quizás menos problemas y vamos a tener menos inconvenientes y vamos a poder entender que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. ¿En qué momento? No lo sabemos, es una voluntad decretiva de la cual estamos prohibidos inmiscuirnos más allá de lo que la Biblia nos deja ver. Así que, como les dije, en Efesios capítulo 1, Dios es su propio consejero y todo lo que ha planeado, mi hermano, desde el principio hasta el fin, es perfecto. Y como lo vimos en Romanos también, como el apóstol Pablo lo define, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Así que nada, absolutamente nada, se escapó de las manos del Señor. Absolutamente nada. Aunque a nuestra mente finita y a nuestro pensamiento humano quizás hay cosas que como que no nos concuerdan para nosotros. Pero el resultado de la voluntad del Señor siempre será perfecto. De eso habla su voluntad decretiva. Hay un incidente en la Biblia que muestra, y es la mayor evidencia de que el Señor planeó todo desde el principio. Por favor, Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Alguien que me quisiera colaborar con la lectura, por favor. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Por favor. Sí, Señor. Amén. El Señor decretó la cruz. Y Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28 nos dejan ver. Voy a volver a leer. Dice la Escritura: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que el decreto de la cruz, hermano, es el de mayor contundencia. Si usted ha leído quizás el libro de los Hechos, por momentos pareciera que la cruz para los apóstoles hubiera sido el acabose total, hubiera sido una derrota. Inclusive la Biblia deja ver que algunos de los apóstoles volvieron a sus profesiones anteriores, volvieron a pescar. Pero el consejo y la determinación del Señor al final mostró que la cruz en realidad no fue el acabose total, sino que fue una gran victoria y quizás la mayor victoria. Así que por momentos el caos no se le escapó al Señor de las manos. La crisis que vivamos quizás no se le ha escapado al Señor. Hay algo en los que los grandes teólogos quizás tienen alguna diferencia, y esto lo voy a dejar a la interpretación de cada uno. Hay algunos que están de acuerdo en que hay una voluntad decretiva para cada una de nuestras vidas. Mi línea de pensamiento va por ahí, en que sí es cada uno, el Señor a cada uno le tiene un plan diferente. Hay algunos que dicen que no, que hay que vivir simplemente la vida y como que ya veremos. Pero yo estoy convencido de que el plan que el Señor quizás tiene con Diego no es el mismo que tiene con Edgar, no es el mismo que tiene con Ana, no es el mismo que tiene con Héctor, no es el mismo que tiene con Wilmer. Entonces yo sí estoy convencido de que el plan de Dios para cada uno y alguna voluntad decretada es para cada uno. Nosotros creo que luchamos con eso, porque siempre estamos mirando cómo está nuestro hermano, cómo está nuestra familia, pero nunca nos preocupamos por cómo estamos nosotros.
Así que como diría un pastor en República Dominicana, nosotros estamos sobre aquel corral en el que metemos casi la mayoría de nuestros hijos hasta el año, 8 meses, y él puede moverse libremente en el corral, pero no se va a salir de ahí. Así que nosotros estamos igualmente en las manos del Señor, libremente nos movemos, ¿cierto? Hacemos quizás lo que nosotros consideramos que estamos bien, pero en el decreto del Señor se va a cumplir en nosotros lo que Él ha decretado, no lo que nosotros quizás hemos decidido o queremos hacer. Y más adelante que veamos la voluntad preceptiva, se va a entender que cuando hablamos de la voluntad preceptiva, hablamos de los mandamientos que el Señor nos deja. Y esto quizás a algunos les va a adicionar, pero eso es una voluntad que usted asombrosamente, mi hermano, puede desobedecer. La voluntad preceptiva, ¿no? La voluntad de decreto podrá su merced patalear y hacer lo que bien le parezca, pero lo que el Señor ha decidido se va a cumplir. En el mundo, en la creación y particularmente en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que de eso nos habla la voluntad decretiva. Gracias. La voluntad decretiva de nuestro Señor. Daniel capítulo 4, versículo 35, también nos deja ver algo del decreto del Señor. Alguien que por favor rápidamente busque. Daniel capítulo 4, versículo 35. ¿Sí? Amén, ¿no? Como les dije hace 8 días, más claro, pues no se puede. Y a veces nuestra mente quisiera razonar muchas cosas si empezamos a decir que tenemos un Dios como que nos maneja, ¿no? Pero si usted lo entiende de una buena forma, es mejor si fuera así. El Señor hace como Él quiere y no hay quien le diga, ¿por qué haces eso o aquello? Hace 8 días ustedes leían, creo que era Joana la que leía Romanos capítulo 9, hablando de Jacob y Esaú. A uno es amado y otro es aborrecido. Y como diría Spurgeon, quizás encontrar razones para que no nos amen es muy fácil, ¿no? Y pudiéramos tener un listado. Pero él decía, el problema no surge ahí, el problema surge en desarrollar por qué me amó. Y creo que ahí sí tenemos dificultades. Si usted se preguntara esta mañana, Señor, ¿por qué me amaste? Creo que el silencio sería evidente porque no hicimos nada para merecer el amor de nuestro Dios. Pero en su voluntad y en su libertad, como les dije, el Señor decidió amarnos. ¿Por qué? Hermano, sigo esperando o poder entender alguna de las respuestas. Y hay 2 punticos que quiero connotar de la voluntad decretiva, y es que la voluntad decretiva de Dios es inalterable. Así que como les he venido reiterando, no habrá nada que podamos hacer que evite que el plan de Dios se cumpla. Absolutamente nada. No va a haber nada que usted ni yo podamos hacer para que digamos, no quiero hacer eso. Digo yo, la voluntad de Dios en nosotros se va a cumplir a las buenas o a las mejores, digo yo. Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Y ya vamos a ver alguno de ellos. Y lo otro es que la voluntad decretiva de Dios es incondicional. Y eso para nosotros es una garantía total. Si hay algo en lo que podemos descansar es en la voluntad decretiva de nuestro Dios. Es incondicional porque no depende de nosotros, afortunadamente, ¿no? Y si no, creo que quizás la hubiéramos perdido. Pero como no depende de nosotros, pues no se va a perder. Así que
eso habla, mi hermano, de la voluntad decretiva del Señor. La voluntad decretiva del Señor generalmente no la conocemos. Está revelada en su palabra algunas de las profecías que se van a cumplir. Eso hace parte del decreto de Dios. No está revelado todo, ¿cierto? Creo que sabemos algunas de las profecías. El Señor no revela más porque eso hace parte del decreto de Él. Él lo decidió, le puso el sello y lo va a hacer. No nos lo dio a conocer. Él es el soberano. Él es el que hace como quiere. Así que eso es la voluntad decretiva de nuestro Dios. Amén. Y quiero ahora que hablemos de la voluntad preceptiva, como les dije. Ahorita la voluntad preceptiva de Dios hace parte de la ley moral de Dios y habla de sus mandamientos y de cómo deberían ser las cosas. Esa es la voluntad preceptiva del Señor, de cómo deberían ser las cosas. El Señor no decretó que fuéramos obedientes. Hubiera sido chévere, ¿cierto? No tener que luchar con algunas cosas. Pero el Señor no decretó que íbamos a ser obedientes. Nuestra naturaleza es, como bien lo sabe usted, pecaminosa. Así que tenemos una lucha constante con el pecado. Pero tenemos el manual, amén. Y como en todo caso, es muy difícil quizás seguir instrucciones porque nuestra naturaleza jala hacia el pecado, jala hacia lo malo, pero nos cuesta obedecer su palabra. Así que la voluntad preceptiva de Dios sí está revelada en la Escritura. Tiene usted desde Éxodo capítulo 20, tiene los 10 mandamientos y si usted va leyendo tiene muchas ordenanzas que usted y yo debemos cumplir. Y como les dije al principio, es una voluntad que puede ser resistida, que puede ser desobedecida, es más, que es desobedecida. ¿Cuánto tiempo? Cada uno puede responderse ahí, cada cuánto tiempo es desobedecida. Pero asombrosamente la voluntad preceptiva del Señor puede ser desobedecida y puede ser resistida. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en muchas historias bíblicas. Yo simplemente les voy a nombrar algunas, y es por lo menos Jonás, ¿cierto? En pandemia tuve la oportunidad de hacer una serie del libro de Jonás, y ustedes ven que la ordenanza del Señor para Jonás, ¿cuál fue? Que fuera a predicar ¿a dónde? A Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Cierto? Ustedes conocen la historia. Él dijo, voy a desobedecer porque entonces compró un tiquete y se fue hacia el otro extremo de la ciudad, hacia Tarsis. Pero al final de todo, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó con la voluntad de Dios? Se cumplió, hermano. Se cumplió la voluntad decretiva del Señor. ¿Cómo le tocó a Jonás? ¿Por las buenas? Quizás por las mejores le tocó un poquito. Pero es fácil cuestionar a Jonás. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, es por aquí, es por aquí? Y nosotros en nuestra libre decisión hemos dicho, no, pero por ahí no quiero, Señor. Por eso digo que hubiera sido muy chévere si el Señor hubiera decretado nuestra obediencia, amén. Eso en cuanto a la voluntad preceptiva del Señor. La Biblia nos deja ver, y creo que Alejo leía hace 8 días Proverbios capítulo 19, versículo 21. Quien tenga por favor NBI me colabora con la lectura. Quien tenga versión NBI, porfa. Proverbios 19, versículo 21.
Bueno, colabóreme, siervo, por favor. Sí, señor. Bien, también me sirve, gracias, siervo. Podemos hacer los planes que nosotros queramos. No está mal, ¿no? Pero la voluntad del Señor prevalecerá todo el tiempo. Y eso para nosotros, como les digo, es una garantía inmensa. ¿Desobedecemos la voluntad preceptiva de Dios? Quizás todo el tiempo. Todo el tiempo estamos desobedeciendo, todo el tiempo tenemos problemas con algunos consejos, con algunas ordenanzas que no queremos cumplir, que simplemente queremos asaltar la autoridad. Y como buenos seres humanos, siempre tendemos al mal porque es nuestra naturaleza. Así que, como usted puede evidenciar, es una voluntad que puede desobedecer. No es lo correcto, ¿no? Pero en ocasiones fallamos. Usted puede resistir, como le digo, el Señor le dice es por aquí, y nosotros quizás podemos decir que no nos gusta por donde el Señor ha dicho. Así que a grandes rasgos, mi hermano, la voluntad del Señor, lo que el Señor ha decretado, vuelvo y les digo, para nuestras vidas, se cumplirá. Y no es una voluntad que nosotros conocemos. Amén. La Biblia también deja ver que el Señor preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice un pastor de República Dominicana, nosotros estamos jugando el juego de Dios y como les digo, quizás tenemos un corral muy grande en el que nos podemos mover libremente, donde el Señor ha preparado algunos carriles de los cuales usted no se va a salir. Así usted intente salirse. Si nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, la voluntad del Señor va a prevalecer. Y vuelvo y les digo, quizás tengamos problemas con eso, pero es lo que la Biblia nos deja ver acerca del atributo de la voluntad y la libertad. Y para terminar, mi hermano, quiero que podamos acercarnos al libro de Romanos. Por favor, vaya a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y la mejor forma para nosotros de entender la voluntad y la libertad de Dios es quizás cobijarnos en las palabras del apóstol Pablo a la carta a los Romanos. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios nos da una voluntad decretiva de la cual vamos a conocer las promesas que se van a cumplir. Y si hay algo que tiene que ver con nosotros es la voluntad preceptiva, donde tenemos que cumplir ciertas ordenanzas que usted ya conoce, que quizás ya hemos estudiado. Pero quiero hacer una salvedad esta mañana, y es que, como lo vimos en Hechos capítulo 4, nunca se quita la responsabilidad del hombre, amén. Y eso quiero resaltarlo, porque pudiéramos decir, bueno, pues como va a pasar lo que el Señor dijo que pasara, pues que eso no nos lleve a ser conformistas, ¿no? Más bien que eso nos lleve
a una motivación correcta, porque pudiéramos pensar equivocadamente y decir, bueno, pues como se va a hacer lo que el Señor diga, yo me siento aquí a esperar a ver el Señor, que no, no es lo que quiero transmitir esta mañana. Así que la responsabilidad del hombre no se hace separar, y por eso el libro de los Hechos hace esa afirmación en cuanto a la gente que gritó, y como hemos cantado quizás, crucifícale. Ahí estábamos nosotros diciendo, crucifícale. Entonces está muy ligado la responsabilidad del hombre en cuanto a esto. Y dice el apóstol Pablo que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable, buena, agradable y perfecta. Así que lo que el Señor ha decidido de una manera que quizás no es como nosotros queremos entenderlo, es bueno. Amén. Todo. Yo les decía hace 8 días también que recitamos muchos textos de boca para afuera y decimos, todo lo que nos pasa, ¿cierto?, nos ayuda para bien. Bueno, eso tiene sus implicaciones. ¿Es buena la voluntad del Señor en nuestras vidas? No lo razonen, mi hermano, la mejor forma será la mejor forma en la que podamos entenderlo. Es agradable todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que el Señor ha decretado, todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, ha sido agradable. Es agradable, será agradable. ¿Y tendrá un final? Feliz. ¿Ustedes recuerdan cómo es el título de la enseñanza? Yo se los di hace 8 días. ¿Alguien lo recuerda? ¿No lo recuerdan? Un camino seguro, ¿cierto? Yo les dije, un camino seguro. Y al final de todo, el resultado será seguro. ¿Es perfecta la voluntad del Señor? Sí. Porque no recibió consejo de nadie, porque no pidió asesoría y nadie le dijo, bueno, Señor, vengan, me parece que por aquí es que tienes que hacer las cosas. No. El Señor lo planeó desde un principio. Y vuelvo y les digo, ¿por qué? Bueno, esa es una incógnita que nos queda por resolver. Respondemos a ese amor, como dice Juan, porque Él nos amó primero. Libro de Santiago, por favor, capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13. A ver, se me perdió la cita. Se me perdió, hermano. Si alguien lo encuentra, creo que es... Sí, 4:13, gracias, pero no se ponga así, bravo, siervo. Sí, 4:13, ¿sí? Esta Biblia, hermano, está sin Santiago. No, sí, ya. Estaba leyendo, era el 5, hermano. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y creo que la carta a Santiago nos hace un reto. Y qué difícil es decir en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, si tú quieres,
creo que es difícil. Acudimos al Dios bombero, como hemos dicho en algunas otras ocasiones. Cuando ya no tenemos salida, nos acordamos de que hay un Dios. Antes nos es complicado, pero el reto está ahí. ¿Qué es nuestra vida? Que luego se desvanece. Debiéramos decir, si el Señor quiere, haremos y estaríamos más seguros en ello. Amén. Así que eso hace parte, mi hermano, de la voluntad y la libertad de nuestro Señor. El que nosotros podamos quizás asaltar la voluntad preceptiva no quiere decir que no vaya a tener consecuencias, ¿no? Ya usted las conoce. Yo simplemente quiero esta mañana transmitirles lo que es el atributo como tal. Obviamente tendrá consecuencias. Sí. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que usted en ese aspecto decidirá qué tanto intenta burlarse o asalta los preceptos. Y hay una garantía con la cual quiero terminar, y es que a pesar de que usted puede asaltar y puede resistir, puede desobedecer la voluntad preceptiva de Dios, eso nunca va a sabotear la voluntad decretiva. Amén. Así que por eso los quiero llevar al descanso esta mañana, los quiero llevar a la gratitud y como les dije hace un momento, que esto no nos lleve a decir, bueno, pues entonces que el Señor mira a ver cómo soluciona mi vida. Creo que no, porque como les dije ahorita, somos responsables, muy responsables. ¿Tiene el manual? Sí. Después no puede llegar usted a decir, no, es que yo no sabía. No, creo que en el manual está todo. Y si usted lo evalúa de Génesis hasta Apocalipsis, no hay un mandato, hermano, no hay uno solo en el que usted diga, no, es que como que el Señor se equivocó. Creo que no hay ni uno. El Señor siempre lo lleva a uno por el mejor camino. Y ese es un buen resultado. Por eso es un camino seguro. Quizás en la voluntad preceptiva vamos a llorar, sí. Nos vamos a golpear, sí. Pero de los carriles que el Señor ha puesto, usted y yo, si Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, no nos vamos a salir. Amén. Voy a invitarle a que se coloque sobre sus pies y que oremos esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu voluntad y por tu libertad en la cual libremente has decidido darnos vida eterna, has decidido salvarnos, has decidido crearnos, Señor, como dice el Salmo 139. Nos dice vida. Y no tenías obligación con ninguna criatura. Pero en tu libre decisión decidiste soplar hálito de vida en nuestras vidas. Gracias por el manual que nos has dejado. Gracias por la voluntad decretiva que tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias por los preceptos que nos has dejado, Señor, que siempre nos llevarán a un camino seguro. Danos la capacidad de poder agradecer, de poder entender que por tu voluntad las cosas fueron creadas, pero que fueron creadas y fuimos creados para darte la gloria y la exaltación. Llévanos por el camino del bien como lo has hecho hasta ahora, Señor, y permite que podamos acogernos a tu palabra, que podamos acogernos a los mandatos y que podamos entender, Señor, que la voluntad y la libertad hacen parte de tus atributos en los cuales tu pueblo y tu iglesia se ve
altamente beneficiado. Te damos gracias por tu Hijo, aún el decreto de la cruz, como lo veíamos en Hechos, es un plan tuyo, Señor. El caos que quizás fuera para nosotros, Señor, alguna derrota, todo lo has planeado, Señor, con un propósito. Y aún las cosas difíciles en nuestra mente, difíciles en nuestra vida, no se han escapado de tu mano. Todo esto te lo agradecemos por tu Hijo, a quien enviaste a morir por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.